Flujograma proceso de contratación privado. En esta, cierta área de la empresa necesita una persona que supla o que desarrolle las tareas de cierto cargo. De esta forma nace la requisición, donde esta área lleva a talento humano la necesidad de un nuevo colaborador en la empresa. Nace la requisición. De esta forma se hace el lanzamiento de la convocatoria, en donde por medio de las diferentes plataformas de trabajo se publica la convocatoria, se publica que hay una plaza que necesita ser cubierta. Después de eso se pasa al primer filtro, el filtro HB, la recepción de hoja de vida, en donde se evalúa si el candidato cumple con los requerimientos necesarios que el cargo conlleva para desarrollar su trabajo. En esta parte se desarrolla el proceso de preselección. Si cumple todos estos requisitos, pasa a un segundo filtro, en donde es el proceso de selección como tal, donde ya se hace una segunda entrevista, se hace la aplicación de pruebas psicotécnicas. Continuando con el proceso de selección del candidato, si pasa esto, se sigue con el proceso de contratación como tal, en donde se vincula a la empresa, se especifica su contrato, se le hacen las diferentes afiliaciones, se deben presentar todos los documentos necesarios para hacer parte de la empresa, como también se afilia a la seguridad social. Después de esto se hace la inducción general al nuevo colaborador, en donde se explica la información general de la empresa, su misión, su visión, sus deberes, sus derechos, todo lo que conlleva el marco filosófico de la empresa. Luego de esto será ya ingresado a la empresa para su periodo de prueba, en donde si es satisfactorio el proceso de prueba y toda la información que se brindó en la inducción es tomada o es asimilada de forma correcta durante la evaluación y todos los resultados que se dan, seguirá con la empresa o no. De esta forma, si no lo pasa, se accederá o se tiene posibilidad a una reinducción en donde se vuelve a proporcionar toda la información para que el nuevo colaborador pueda conseguir o pueda seguir en la empresa. En una terminación de contrato se da porque su contrato cumplió la fecha. Si es un contrato a término fijo, en donde si ya se cumplió su fecha en la que fue firmado, ya debe terminarse. O también por una falta o algo que conlleve al colaborador a que tenga que ser terminación de su contrato. Proceso de contratación pública. Bueno, pues lo primero es la identificación que se necesita de cada cargo y de ahí ellos tienen que formular una requisición con las características técnicas jurídicas que pues se necesita de cada cargo. Ya de ahí hacen una publicación de oferta y la persona que se va a postular simplemente tiene que comprar el PIN, inscribirse, hacer la prueba. Después de unos días se le dan los resultados y el puntaje que obtuvo de esa prueba. Luego se da la resolución al nombramiento, que ya pasa a ser nombrado el cargo, es decir, que toma posición a ese cargo. Ya seguiría la terminación de un contrato, que cuando un contrato termina por diferentes factores, ya sea por falta grave, donde se tiene que hacer un proceso disciplinario con continuación de la resolución. Y por mutuo acuerdo es porque se decide retirar, entonces hace mutuo acuerdo con la terminación de la resolución. O sea que termina y ya no se desempeña más, y si uno continúa en la empresa puede llegar a una pensión.